Bueno, a continuación vamos a tener la presentación de un libro con el título Conversaciones sobre secretos sobre Tánger. La introducción a esta presentación tenía que haberla hecho mi compañera en la Junta Directiva, Victoria Borras, que iba a venir de Valencia, pero resulta que ha tenido un poquito de gripe y entonces no ha podido acudir. Ella quería dar la introducción a esta presentación del libro porque ama Tánger, cada 2 por 3 está en Tánger, por lo menos 3 veces al año se va a Tánger. Tánger es una ciudad encantadora y tiene mucho, parece ser, de secretos. Aquí el amigo sí. Abdelhalek tiene esta visión de los secretos de Tánger. Yo creo que aquí en la mesa tienen todo preparado para quien modere, presente y quien al final introduzca todo el tema del libro. Yo todavía no he tenido este libro, ya lo tendremos y espero que al final de la presentación, si alguien quiere hacer una pregunta, pues estamos aquí para moderar el tema, como hemos dicho antes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Masalher, Lijamia. En primer lugar, queremos dar las gracias a Casa del Mediterráneo por ceder este espacio y al Círculo Hispano-Árabe también por esta invitación y que nos ha dado la oportunidad, le ha dado a Abdelhalek de la oportunidad dentro del Festival Intercultural Hispano-Árabe Mediterráneo de poder presentar su libro. También gracias a los ponentes, Abdelhalek Najmi, Ana Liwa Ruiz y Luis Molinos. Y también gracias a todos ustedes por venir y estar presentes. Hoy, como pueden ver, vamos a presentar este libro que lleva por título Conversaciones secretas sobre Tánger. Se trata de un libro que gira precisamente en torno a esta emblemática ciudad. De manera análoga a la literatura hispanoárabe y hispanoamericana también, en la que el espacio y más concretamente la naturaleza se convierte en muchas ocasiones en la heroína central de muchas obras que jalonan toda la historia, en este libro que ven ustedes, la ciudad de Tánger adquiere un papel protagónico y se describe desde muchos ángulos y a través de muchas voces. Por ejemplo, los españoles que nacen en Tánger y que regresan a la península en 1956, los marroquíes bi o trilingües que se expresan en español y a su vez también toda una serie de artistas, literatos, arabistas, periodistas o traductores que tienen una relación muy estrecha con esta ciudad. Los estudios sobre Tánger son muy escasos y precisamente este libro lo que pretende es contribuir en parte a ampliarlos y también a situar dentro de la literatura española actual que está ambientada en Tánger, tal y como su autor afirma, en el lugar que le corresponde, dada la exigua repercusión mediática que ha tenido. Este libro es el resultado del compendio de numerosas entrevistas a más de 30 escritores, poetas, periodistas, traductores y artistas españoles de diferentes corrientes y escuelas que han visitado Tánger e incluso que han vivido en ella. Todas estas entrevistas están enmarcadas en 2 ejes principales. Por un lado, cómo se enfoca
toda la entrevista desde el punto de vista de cómo ha sido y es representada esta ciudad en el cine, en la pintura y sobre todo en la literatura. Y por otro lado también de qué modo se lee Tánger dentro y fuera de España. Lo que haremos a continuación es dar paso y dar voz también a los ponentes. En primer lugar hablará Ana, después Luis y después Abdelhalek. En cuanto terminen se abrirá un turno de palabra. ¿De acuerdo? Ana Aliwa Ruiz es nacida en Tánger, donde vivió hasta finales de 1973. Pero, sin embargo, está afincada en Alicante, en esta ciudad, pero viaja muy a menudo a su ciudad natal. Estudió en el Instituto Politécnico Español de Tánger, hoy llamado Instituto Severo Ochoa, y más tarde, ya aquí en esta ciudad, se matriculó en Derecho, aunque no finaliza la carrera. Posteriormente, se forma como actriz a través de distintos talleres y cursos de artes escénicas. A su vez, ha participado en varios recitales de poesía, lecturas dramatizadas, como Clau también, y en distintas escuelas de danza contemporánea y oriental, así como expresión corporal y performance varias. Es cofundadora, junto a Esther Avellán y Begoña Avellán, de la compañía teatral El Abrigo Verde Teatro, y del mismo modo ha realizado diferentes incursiones en el cine, tanto en cortos como en largometrajes. Se trata de una actriz de largo recorrido que ha encarnado sus personajes en distintos registros. Una actriz que, como ella misma se define, es una actriz en continuo proceso de aprendizaje, evolución y experimentación. Sin más dilación, le concedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes y todas. En primer lugar, quiero agradecer al director de la Casa Mediterráneo y a su director de proyectos, Francisco Alcaraz, con quien siempre encuentro las puertas abiertas de esta casa, la Casa Mediterráneo. Y, por supuesto, a todo su equipo. También quiero dar las gracias por poder participar dentro de las jornadas que se celebran hoy y mañana del Festival Intercultural Hispano-Árabe Mediterráneo, responsable el señor Abdo Tunsi. Dicho esto, quería pedirles y decirles que voy un poco a leer mi participación, sobre todo por evitar que el tiempo se alargue cuando el verdadero protagonista es Abdelkalah Nahmi. Así que doy un poquito comienzo a ello, ¿vale? Empezaré por nombrar a la ciudad de Tánger. Tánger es una ciudad símbolo de convivencia, concordia entre distintas identidades y creencias. Prueba de ello es las personas que estamos hoy aquí en la mesa. Curiosamente somos 3 culturas, somos 3 tangerinos, pero de distintas creencias. Está la creencia musulmana, cristiana y judeo, sefardí, cristiana. Entonces, para mí, las 3 representamos fielmente a esa diversidad que caracteriza a la tierra que nos vio nacer. A esos 3 símbolos que se abrazan en las callejuelas del Soco Chico, como son la Gran Mezquita, la Iglesia de la Purísima o la Sinagoga de Naón, y acompañados a la vez de 3 sonidos, como son la llamada del almuédano a la oración, que me pone la piel de gallina, o el repicar de las campanas, llamando a la misa, o el sonido del chofar, el cuerno, en la oración en la sinagoga. Para mí todo esto es una experiencia vital. Me siento muy orgullosa de haber nacido en Tánger. En mi casa he convivido con 2 religiones y siento que es la mejor herencia que he podido recibir. Todo ello desde el respeto y desde el amor. Nuestro estimado profesor Nahmi Abdelkalah ha escrito un libro diferente,
original, añadiría incluso didáctico. Un trabajo impecable donde se nota el amor por nuestra ciudad, consiguiendo darle una visibilidad a distintos escritores, poetas, pintores, etcétera, a través de sus entrevistas, que invitan a recorrer y pasear por las calles de Tánger, que son unas calles llenas de vida, de alegría, de bullicio, de hospitalidad. Las mujeres sonríen, los niños juegan en las calles y en sus cafés el tiempo es infinito. Su verdadera esencia, la verdadera esencia de Tánger, sigue intacta, como los buenos perfumes que permanecen impregnados en nuestra piel. Quisiera hablarles de mi sentir en este reciente viaje a Tánger con mi familia, que ha movido en mí un mare magnum de emociones y vivencias intensas. Por un lado, he sentido la sensación real de que el tiempo se había detenido y, por otro, de que el tiempo estaba avanzando. Dos tiempos, pasado y presente, que van de la mano. No he tenido sensación de nostalgia del pasado, porque cuando paseaba o entraba en algún bazar o en algún café o a tomarme un té a la menta, sentía la misma hospitalidad y a su gente, que son mis gentes, como cuando vivía allí. Tanto marroquíes como judíos, españoles, seguían presentes. Es la misma con la que crecí y viví durante 21 años. Por otro lado, el otro tiempo es un tiempo que avanza, es una ciudad que está avanzando culturalmente a pasos agigantados, que se desarrolla urbanísticamente, que se rehabilitan lugares de encuentro, la música, el mestizaje, o sea que como tangerina de pura cepa, y más ahora desde la perspectiva de la madurez, aún quiero y amo más, si cabe, a mi Tánger querido. Por todo ello, le pediría al profesor Najmi que espero que haya una segunda continuidad de este libro, donde me encantaría, por un lado, que se pudiera entrevistar a escritores emergentes marroquíes o a ciudadanos de a pie, y también a escritores sefardíes, como por ejemplo puede ser Leo Aflalo, con su libro Los muertos de Ronnie, o a Eli Ben Shetit, El Basal de los pobres, donde aparecen dos cosas interesantes, que son una riqueza cultural, como es la jaquetía, que es un dialecto judeo-español del norte de Marruecos, que hablan los judíos sefardíes, como lo hablaba mi padre. Y, por otro lado, otra interesante riqueza cultural, como el darilla, que es el dialecto particular que usamos como lengua hablada entre los marroquíes en Tánger. También le pediría a nuestro profesor que a través de su libro y conferencias llegara a las nuevas generaciones para que conozcan toda esa riqueza cultural que hemos mamado de nuestros padres y abuelos, y que era la normalidad para cada tangerino y cada tangerina. Confío en que el desarrollo urbanístico y económico no le haga perder a Tánger su auténtica esencia. También quiero reivindicar que el mito de Tánger realmente lo construimos cada una de las personas de distintas nacionalidades y creencias religiosas que llegamos o nacimos a Tánger, en busca de una vida mejor, o por otras razones, claro, ya que Tánger disfrutaba de un estatuto internacional desde 1923 hasta 1956, aunque se alargó hasta finales de los años 60 del pasado siglo. La amistad estaba por encima de todo. Querido profesor, los niños, los jóvenes, deben conocer y apreciar la riqueza de una ciudad única en el mundo, transmitirles que la convivencia pacífica es posible. Tánger es un ejemplo de ello. Como dice Carmen Ruiz en el prólogo de tu libro, La voz prometedora, querido profesor, creo que tú eres esa voz prometedora que siente un profundo amor por nuestra tierra natal, una voz crítica y reflexiva, un incansable trabajador por difundir tu obra y hacerla llegar a todos los rincones de la geografía española y del norte de Marruecos, en este caso Tánger también, y que eso invita a viajar a Tánger. Todos seréis bienvenidos y bienvenidas. Así que muchísimas gracias, shukran, gracias en castellano y en sefardí, que tu mazal sea lucido. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Ana. Yo tomo el testigo y también invito a Abdelhak
a que continúe la labor y siga con sus entrevistas para dar paso a un segundo libro. A continuación, vamos a dar paso a Luis Molinos. Luis Molinos nació también en Tánger en 1947, aunque también, al igual que Ana, reside aquí, en esta ciudad, Alicante, desde hace más de 30 años. Es ingeniero y escritor y ha publicado numerosas obras, entre otras 8 días en el camino, Irina en un triángulo, La frontera de los dioses, La perla de Al-Ándalus, Me quedé en Tánger, El invierno de los inocentes, Amores de mármol, Con el alma entre los dientes, De Tenochtitlán a Cajamarca, La indiana Manuela, Libros de Alejandría, El camino de Santiago para jubilados, El crimen de Laimna y otros horrores, y El salto del caballo verde y El ocho arábigo. Por esta razón, no es casual que sea uno de los escritores entrevistados que conforma la nómina de autores que se incluye en este libro. Un autor que Abdelkhalek Najmi define como curioso en la condición humana y un autor que escribe sobre las emociones que determinan la vida. Sin más dilación, Luis. Muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes o noches a todos. Reitero el agradecimiento de mis colegas a todos los que están aquí presentes, a Casa del Mediterráneo y a la organización de estas jornadas. Creo que es el lugar ideal para presentar un libro sobre Tánger, la Casa del Mediterráneo y las jornadas estas de amistad hispano-árabe. El libro que presentamos de Abdelkhalek Najmi, como ya se ha dicho, son más de 30 entrevistas a escritores o autores que han tenido relación con Tánger, a los que su obra tiene mucha relación con Tánger. El mismo autor Najmi, en el resumen final, dice que hay varios Tánger, y estoy muy de acuerdo. Hay varios o incluso muchos Tánger en función de quién lo vive, quién lo ve, quién pasea por la ciudad. De las más de 30 entrevistas, solamente 3 somos nacidos en Tánger. Y hay otros 3 o 4 que llegaron allí con 1 año o 2 y se criaron en Tánger y por lo tanto se pueden considerar tan tangerinos como yo, crecieron allí. Y esa es una circunstancia que es fundamental para eso que estaba diciendo, los distintos Tánger que hay. No es lo mismo haberse criado allí que haber llegado ya de adulto con una perspectiva distinta, ¿no? Por ejemplo, la autora del prólogo dice: parece que arribar a Tánger transmite un efecto de sosiego y de contento entre los hispanos. Parece que arribar, yo no arribé, yo estaba allí. O sea, claro, yo no me llevé ninguna sorpresa. Yo todo lo que veía era mi mundo, era mi casa. Claro, yo no me podía sorprender si veía por la calle a una señora con un sombrero muy grande vendiendo, o los borriquillos. Ahora ya no hay borriquillos, pero en mi época sí. O cualquier cosa de esas que sorprende al visitante europeo, digamos, que llega allí y se asombra de aquello. Aquello era mi mundo, entonces yo no me sorprendía por esas cosas. Y esas son los distintos Tánger que seguramente salen reflejados aquí en el libro de Abdelkhalek a través de las entrevistas, ¿no? Yo quería hablar de esas diferencias de apreciación, pero me parece que vamos ya mal de tiempo, porque se nos ha echado el tiempo encima, y entonces me voy a pasar la historia de la generación Beat, que es un tema que a Najmi le interesa y lo pregunta mucho, porque también hay una diferencia de apreciación entre los que nos criamos allí y los que han llegado y oyen sobre la generación Beat, o esos escritores muy famosos que pasaron por allí, pero que realmente el único que estuvo allí realmente fue Paul Bowles, que llegó allí y se quedó ya toda su vida hasta que se murió a final del siglo pasado, ya muy mayor.
y la mujer que también se murió antes porque estaba mal de salud, se tuvo que venir a Málaga y estuvo en una residencia y murió bastante joven. Pero claro, como un solo escritor parece que no da para un mito, porque Tánger es una ciudad mítica que está llena de mitos, pues entonces hay que añadirle a todos, a Kerouac, a Burroughs, a Gore Vidal, Tennessee Williams, todos. Y realmente yo creo que estuvieron allí el tiempo de tomarse un té en la Jafa y hacerse una foto, porque realmente, sí, los tangerinos tenían poco contacto con los tangerinos. Los Bowles sí, pero los demás estuvieron allí poco tiempo. Y como eso, todos los mitos de Tánger, pues son todos, claro, un mito es una cosa que tiene algo de verdad y algo de mentira, o a veces mucho de mentira. Y entonces los mitos de Tánger pues son esos, el tema de los espías, de los contrabandistas, cosas de ese tipo, que a la gente le gusta mucho, pero a los que hemos nacido allí pues no nos gusta tanto. Porque realmente, claro, decía no sé quién que esa gente le había dado fama a Tánger. Yo creo que le dieron mala fama, porque la fama que les daban los de la generación Beat no era muy recomendable. Y hace poco leí, por ejemplo, un artículo sobre las películas que se rodaron en Tánger, porque Tánger es una ciudad muy propicia a los cineastas, porque es muy bonita, tiene muchas bellezas naturales y luego el paisanaje es muy interesante. Y se han rodado muchas películas allí, y desde siempre. Y este articulista hacía una relación de películas que se habían rodado, y como para darle más importancia a la cosa, hablaba del Tánger Internacional. Y decía, Tánger era un refugio para espías, escritores, gánsteres, contrabandistas, exiliados, drogadictos, canallas y un largo heterogéneo exista. O sea, pueden ustedes añadir lo que quieran siempre que sea raro, ¿no? Y claro, yo decía, joder, ¿y dónde meto yo aquí a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mis amigos, que son canallas, contrabandistas? Bueno, total, que hay un Tánger literario. Tánger es muy literario, se han hecho muchas obras, pero muchas en ese sentido de Tánger sórdido, tenebroso, de gente de mal vivir. Y yo prefiero pensar en el Tánger que yo viví, que era una ciudad hermosa, luminosa, llena de vida, en que la gente vivía alegremente, había mucha libertad. Yo estoy hablando todo el tiempo del Tánger Internacional, que fue el que yo conocí de niño y de adolescente, ¿no? Ahora hay otro Tánger mucho más grande y distinto. Pero estoy hablando de ese Tánger, que era una ciudad hermosa, donde la convivencia era importante. Y era natural, era muy natural la convivencia entre las gentes, entre las religiones, que es todavía más difícil. En estos días se hace incluso difícil entender que allí convivíamos pues las tres religiones con mucha naturalidad. Yo como anécdota personal puedo decir que yo vivía allí en una casa que tenía un jardín que daba a la calle Holanda, y a la izquierda del jardín había un muro que era en la parte trasera de una sinagoga, que yo utilizaba el muro como frontón. Jugaba allí con la raqueta y a pegar pelotazos, y de vez en cuando salía un señor por arriba y decía, niño, que estamos rezando, no hagas ruido y tal. Y lo tenía que dejar. Y luego al lado derecho había un callejón que iba a la sala, y ahí pusieron una iglesia baptista. Entonces yo estaba en el dormitorio y escuchaba los rezos de los baptistas, y me iba a otro lado y escuchaba los rezos de los hebreos. Y luego por detrás oía el almuecín de la sala. La iglesia católica me pillaba un poco más lejos. Tenía que ir a la catedral, estaba más lejos. Y todo eso era lo normal, lo natural, claro, y no le dábamos importancia. Y ahora, al cabo de los años y de cambiar de sitio, entonces, claro, veo la importancia que tenía aquello. Esta mañana, en la introducción que han hecho a la presentación de la jornada, todos han hablado de la necesidad de que haya convivencia
entre todos y del amor al otro y tal. Y eso en Tánger creo que estaba ya conseguido. Fue una pena que se acabara. Pero el caso es que se acabó. Y en el libro este, cuando lo lean, verán que a distintas versiones que Nashby ha sabido sacar de todos los que han opinado sobre Tánger. Y creo que lo voy a dejar porque se nos ha echado el tiempo encima. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, sobre todo por rememorar esa época en la que había conciliación y convivencia que es necesario recuperar. Bueno, y a continuación voy a presentar al autor del libro, Abdelhak Neshmi, nacido en Tánger y actualmente reside en Granada. Su formación es tanto diversa como fecunda. Es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, también es traductor, intérprete y colaborador de prensa. Se licenció en Estudios Hispánicos por la Universidad Abdelmalek Saadi en Tetuán. Se tituló en la Escuela de Traductores de Toledo en 2020 como traductor especialista árabe-español, español-árabe, donde, por cierto, tuve el gusto de conocerlo. Ahí fue donde nos conocimos, él y yo. También estudió en la Facultad de Derecho en Tánger y es egresado en la Escuela Superior Raid Fahd de Traducción de Tánger desde el 2016. Ha colaborado con diversos medios de comunicación, tanto en Marruecos como en España, y también en conferencias y congresos en Marruecos, España e Iberoamérica. En 2019 tradujo al español la Ley de Prensa y Edición marroquí y en 2021 y 2022, respectivamente, tradujo también al español diversos libros: La vecindad cautelosa de Nabil Driouch y La otra España de Lerby Messari. Y en 2023 tradujo al árabe la obra de Román López Viñacaña titulada Problema del Sáhara Occidental, una perspectiva geopolítica. A su vez, ha publicado en revistas indexadas y en otras colectivas sobre traducción, literatura, migración y medios de comunicación. Como pueden observar, toda una joya. Oh, qué va. A continuación. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en Casa Mediterráneo. Muchas gracias a los responsables de Casa Mediterráneo. Muchas gracias también al Círculo Hispano-Árabe. Y evidentemente muchas gracias a Abdou Tounsi, que la primera actividad que he hecho aquí en España, gracias a él también, que presenté nada más y nada menos a la finalista del Premio Planeta, Cristina López Barrio, y su obra Niebla en Tánger, en Sevilla, en 3 culturas. Y gracias a Abdou Tounsi, que me ha dado esta oportunidad. Agradezco también, evidentemente, a mi amiga compañera en la Escuela de Traductores de Toledo, Rime, evidentemente a mi autor favorito tangerino, a Luis Molinos. Evidentemente hay que leer su obra, primero y luego leer mi libro. La obra se llama Me quedé en Tánger, es una obra fantástica y luego vamos a reflexionar también sobre el título. También a Ana, gracias a ella estamos aquí, realmente gracias a ella estamos aquí, y muchas gracias a ustedes. Veo muchas caras que conozco por las redes sociales y otras que conozco, evidentemente, que conozco de cerca, como Ricardo y como otros compañeros aquí. Perdón que no puedo citar a todos porque son muchos. Y nada, sobre el libro, es un trabajo forma parte de mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo quería hacer tesis doctoral, o sea, mi formación es de traductor e intérprete sobre traducción e interpretación, y cuando llegué a la Universidad Autónoma de Madrid, la profesora directora de tesis en aquel entonces, Rosa Isabel Lío Martínez, la hija de Pedro Martínez, recientemente fallecido, me ha dicho: mira, si vas a trabajar sobre interpretación y tal, no es mi mundo, pero si quieres trabajar sobre otros temas, pues sí, puedo trabajar o dirigir tu tesis. Entonces, he seleccionado 5 temas y entre ellos fue Tánger en la literatura española actual. Entonces ella me ha dicho: pues elige este tema porque justo estaba leyendo una obra también ambientada en Tánger de Iñaki Martínez, La ciudad de la mentira,
finalista del premio Nadal en 2015. Entonces, ahí empezó esa, ¿no? Digamos, esa idea de más tarde que va a ser el libro. Voy resumiendo un poco en la defensa de mi tesis doctoral, que tenía título Tánger, España, pasado histórico, artístico y presente literario. Pues tenía en la última parte, en el anexo, algunas entrevistas con autores españoles, algunos nacidos en Tánger, otros no, pero los que también no nacieron en Tánger han escrito o escriben sobre Tánger realmente, y me puede confirmar Luis esto, de que ellos también aman a Tánger. Y luego, durante la defensa de mi tesis doctoral, yo pensaba que el tema principal va a ser la tesis, pero no fue así. O sea, las preguntas, casi todas las preguntas, estaban centradas en estas entrevistas que estaban ahí en la parte un poco anexo de la tesis, y los profesores, ¿no?, del tribunal me recomendaron recopilar estas entrevistas y publicarlas en formato de libro, y ya tenemos el libro aquí. El título es Conversaciones secretas. Realmente no son secretas, pero bueno, como Tánger es una ciudad un poco que tiene que ver mucho con los secretos, pues he puesto ahí, secretas. Pues esta mañana se ha hablado muchísimo, ¿no?, de la convivencia y de todo esto. Es verdad, muy pocas ciudades, cuando paseas por las ciudades, los que han estado, vas a encontrar una mezquita. Justo al lado de la mezquita está la iglesia, estoy hablando de la calle Siagen, y justo ahí detrás está una sinagoga, y nunca ha habido ningún caso ni de racismo ni de nada, y eso puede hablar mejor Luis, pero bueno, me toca hablar yo. Y nada, luego se ha escrito muchísimo sobre Tánger, y lamentablemente estos escritores, no se les ha dado esa visibilidad. Muchísimos autores, hay obras magníficas, por cierto, que al final hay un listado de obras ambientadas total o parcialmente en Tánger, está al final ahí, y por eso la idea de publicar, digamos, este libro es por eso, para dar visibilidad a estos autores, siendo yo tangerino, evidentemente, ¿no? Evidentemente es como un reconocimiento, un agradecimiento a estos autores que han ambientado sus obras en Tánger, y también para resaltar este tema también que se ha hablado esta mañana en la inauguración, donde estuvo también Abdu, de la convivencia y de todo esto, y del caso de Palestina. Por cierto, Tánger estuvo una ciudad internacional desde el 1923 hasta 1956, aunque realmente hasta el 70, pero oficialmente hasta la independencia de Marruecos. Y ese estatuto internacional, algunas potencias, en aquel entonces estamos hablando, querían aplicarlo a Palestina, a la ciudad santa de Jerusalén, al Quds. Querían aplicar ese estatuto internacional. Yo creo que si lo hubieran aplicado, hubiéramos ahorrado muchas y muchas muertes, lamentablemente, y lo que está pasando ahora en Oriente Medio, ¿no? Este libro forma parte también de lo que es, ¿no?, el Festival Intercultural Hispano-Árabe Mediterráneo, forma parte de ello, porque el objetivo principal, lo digo siempre y lo ha dicho Ana también, de que esa ciudad, a pesar de que en muchos, digamos, en muchos autores, muchas obras, es un espacio, pero en otras obras también de los tangerinos, sobre todo los que habían nacido en Tánger, es símbolo de convivencia, de paz y de este multiculturalismo, ¿no?, que lamentablemente últimamente lo estamos perdiendo, ¿no? Mi amigo Luis ha hablado de la generación Beat, y es cierto de que ellos no se relacionaban muchísimo con la ciudad de Tánger, y eso de que se han dado o no han dado buena o mala imagen de Tánger, eso yo creo que hay que ponerlo ahí en tela de juicio. Es cierto que bueno, la mayoría de los que, sobre todo Jack Kerouac y el otro escritor, han dado una imagen un poco distorsionada de Tánger porque vivían aislados, pero digamos los autores tangerinos, estoy totalmente de acuerdo con Luis y también con Leopoldo Ceballos cuando decía de que esta generación pues ha presentado otra ciudad que no es real, pero al fin y al cabo es literatura, y la literatura cabe todo, por lo cual podemos discutir sobre este tema, podemos estar de acuerdo o no. Y nada, yo estoy viendo, aquí está Ricardo, y me acuerdo hace tiempo que en Tánger ha habido, bueno, unos gamberros ahí entraban al cementerio español y empezaron a sacar
cosas del cementerio y me acuerdo de que él me escribió y está aquí. Entonces hemos hecho un movimiento en Tánger para que, digamos, el cementerio español sea más, ¿no?, cuidadoso, y gracias, digamos, a esta iniciativa se ha cuidado ahora más, está más, ahora hay una muralla, hay una puerta, incluso hay un guardián en este cementerio, porque para nosotros, nosotros los tangerinos marroquíes, para nosotros ya es un legado, hay que cuidarlo. Este es un legado, hay que cuidarlo, y sobre todo para nosotros es un orgullo de que esta ciudad ha sido durante muchísimo tiempo una ciudad internacional, y para nosotros y para muchísima gente es un ejemplo de la convivencia. Hay que decir que Tánger, durante la Guerra Civil Española, ¿no?, es un mensaje dirigido a la extrema derecha, de que durante la Guerra Civil Española a muchos españoles se refugiaron en Tánger. Bueno, entre ellos seguramente la familia, o antes, yo creo que su familia llegó a Tánger antes de la guerra. Llegó en el siglo Antes. XIX. Exacto, sí. Pero hay muchos españoles. Mi abuelo, cuando la guerra de España, Tomás Molinos, que era el presidente del Casino Español, y ayudó a muchos refugiados. Exacto, y en Tánger había, digamos, un refugio no solamente para españoles, sino también durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue refugio para muchos, digamos, para muchos europeos, no solamente para españoles. Últimamente estamos haciendo también un movimiento en Tánger de que las calles de las ciudades tienen que llevar los nombres también de estos autores que han inmortalizado, digamos, esta ciudad. Hace poco, bueno, por suerte, pues ya tenemos una calle con un nombre también de un autor muy conocido aquí en España, José Luis San Pedro, economista, yo creo que muy conocido y tal. Vivió en Tánger durante muchísimo tiempo y ya tenemos una calle en su nombre. Yo creo que últimamente también en Marruecos ha surgido un tema de que se ha hablado de la colonización literaria de Tánger. No, es que María Dueña es una novela colonialista. Pero realmente yo personalmente no estoy de acuerdo, porque esta autora lo que escribe sobre su familia, evidentemente. Como los autores marroquíes ahora, que muchos escriben en castellano, cuando escriben, por ejemplo, obras, publican en castellano, publican sobre su experiencia, ¿no?, su mundo, ¿no? Es lo mismo, y personalmente no estoy de acuerdo de que... Yo, por ejemplo, vivo en Granada, y cuando entras en la Alhambra ves la estatua de muchísimos autores norteamericanos, escoceses, irlandeses, en memoria, porque ellos realmente los que salvaron, digamos, la Alhambra, porque después estaba abandonada, y, por ejemplo, Irving Wing escribió los cuentos de la Alhambra, y de ahí los españoles dieron la importancia, digamos, a la Alhambra. Por lo cual, yo creo que este libro es un homenaje a estos autores que han escrito sobre nuestra ciudad. Es verdad, para mí era muy difícil entrevistar a todos, porque cada mes se publica una obra sobre Tánger, o sea, un ensayo, un poemario y tal. Aquí también tengo al señor Roca, también, que ha publicado un guía, también su hermano ha publicado dos obras. En mi tesis hablo de los 3 libros, y insisto de que entrevistar a todos los que han escrito sobre Tánger es como recoger agua con un cidazo. Es una tarea muy complicada, porque lo que he comentado, cada día se publica un libro. Incluso puedo decir que ya Tánger es una marca literaria dentro de la literatura española. Muchísimas gracias a todos, y nada, muy amables todos, gracias. Bueno, ahora se abre el turno de preguntas. Hola, buenas tardes. He tenido ocasión, antes de empezar la conferencia, de comentar brevemente con el autor del libro acerca de otro autor desgraciadamente fallecido prematuramente hace muchos años. El que quiera. Y mi pregunta es, ¿qué le hubiera preguntado a Ángel Vázquez, el autor de La vida perra de Juanita Narváez? Gracias. Es una pregunta muy interesante, la verdad. Hay que señalar que Ángel Vázquez es el único tangerino ganador del premio Planeta. E incluso ahora estamos hablando en Tánger de que a ver si podemos ponerle una estatua ahí en el puerto, o en algún sitio, una calle también.
Ángel Vázquez, te puedo asegurar, es el que ha empezado, digamos, el camino, ha indicado el camino a muchos de estos autores que están aquí. O sea, no puedo citar porque son muchísimos. Después de leer su obra, primero por la que ha ganado el premio Planeta, se enciende y se apaga la luz, y luego también está La vida perla de Juanita Narbone, que se ha hecho también película, que ha sido llevada a la gran pantalla 2 veces, supongo, una vez por un cineasta español muy conocido y también por una tangerina, Farida Beliazid, ¿no? Yo creo que esta obra representa exactamente el Tánger internacional, o sea, sobre todo La vida perla habla de una mujer, ¿no? Su época de juventud estaba querida por todos, es como Tánger, porque estaba gobernada por 12 países, o sea, estaba pretendida, digamos, por las grandes potencias, estaba gobernada por 12 países, y luego, con la decadencia, ¿no?, de la ciudad, es lo mismo refleja, digamos, el personaje principal del personaje femenino. Por lo cual, es verdad que son muchísimas preguntas. Por cierto, tengo un artículo muy interesante publicado en Zenda Libros, donde publican ahí, un artículo muy interesante sobre, de hecho, es una referencia ahora sobre Ángel Vázquez. Es un artículo que lo he publicado junto con la tesis doctoral, porque nos exigen publicar 2 artículos y entre ellos está el de Ángel Vázquez. Yo creo que se titula así, Ángel Vázquez, el único tangerino ganador del premio Planeta. Y ahí también entrevisto a muchísimos a muchísimos tangerinos que han conocido de cerca a Ángel Vázquez, y ya te digo, una entrevista, yo creo que va a ser como un libro solamente para él. Es que para entrevistarle, él ha escrito 2 obras, pero han marcado a todos los tangerinos. Yo creo que no hay ningún tangerico que no haya leído la vida perla de Juanita Narbone. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas en tardes. relación con esto que acabas de comentar, hay una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo soy 4ª generación de tangerinos, sobrina de Luis. Qué bien. Y cuando yo vine a España, yo nací en Tánger, pero no lo conocí mucho. Pero durante mucho tiempo yo no quería explicar mucho ni que había nacido en Marruecos ni nada, porque aquí nadie sabía que España había estado en Marruecos, nada. Y últimamente ha habido una reavivación del interés por Tánger y por Marruecos en general de los españoles, que veo generaciones jóvenes que de verdad se están preocupando. Y está habiendo mucha preocupación también por lo que es el arte en general de Marruecos. De hecho, la primera vez que se ha hecho una exposición de arte de Marruecos en España, increíblemente, fue hace 2 años en la Reina Sofía. Nunca se había hecho una exposición de arte marroquí a nivel nacional. Y mi pregunta es si hay el mismo interés en Marruecos por entender el tiempo también de los españoles ahí, o no, porque lo de Juanita Narbone está traducido al árabe. Sí, la obra ya está traducida al árabe. Sí, yo creo que 2 veces incluso ya está traducida. O sea, si hay un interés por los marroquíes, por España, o por los españoles, o por las obras, claro que hay muchísimos. De hecho, yo creo que el Instituto Cervantes, donde tiene más números, está Brasil, y luego está Marruecos. Yo creo que con 8 centros del Instituto Español. Ahora, si quieres matricular a tu hijo en el Colegio Español de Tánger, pues a veces no hay plazas. O sea, ahí hay muchísimo interés por la lengua española y también por la cultura. Yo me acuerdo, o sea, yo aprendí el español viendo la televisión española, porque la marroquí empezaba a las 6 de la tarde, mientras la española, en aquel entonces solamente había la 1 y la 2. Yo soy viejo un poco también, y solamente aprendí el castellano a través de la tele y también de la radio, porque me gustaba el fútbol y tal. Hay también departamentos de español, hay universidades. Lamentablemente lo digo tranquilamente, el lobby francés tiene más presencia en Marruecos que el español, pero últimamente yo creo que políticamente las relaciones entre Marruecos y España están en buenas etapas,
y tenemos que aprovechar esta para fomentar aún más, digamos, ya estamos hablando de interculturalidad, fomentar, digamos, pero interés sí que hay muchísimo interés, y de hecho en Tánger, ya que estamos hablando del Tánger internacional, cuando antes en Tánger no se hablaba de que si eres español o eres marroquí o eres alemán y tal, si eres del Barça o eres del Madrid. O sea, eso se conoce a la gente, tampoco nacionalidad, no importa, o sea, si eres del Madrid o eres del Barça. Y otra observación de que el único escritor marroquí que nosotros nos sentimos orgullosos, que es Mohamed Shukri, que se ha traducido, su obra ha sido traducida a más de 40, digamos, gracias a Paul Bols. Eso es de las virtudes de Paul Bols. Pues Mohamed Shukri, o sea, su obra ha sido publicada por primera vez en inglés, porque en aquel entonces no sabía escribir, dictaba a Paul Bols en castellano, fíjate, un marroquí hablaba con un norteamericano en castellano, y Paul Bols publicó su obra, digamos, la obra de Mohamed Shukri en inglés. Eso es la importancia, digamos, de la lengua española digamos, en Marruecos. Y de hecho, yo siempre lo digo, que la presencia española de la lengua, sobre todo en español, es mucho más que la francesa. Francesa es el protectorado desde 1912 hasta el 56, mientras que la España siempre ha estado en Marruecos, siempre. Luego también está, digamos, los sefardíes también, que están ahí. Hay un cementerio muy interesante en Tánger que os recomiendo visitar, también ya está cerrado, supongo, pero hay otro. Sí. Y luego también los moriscos también, la mayoría de la población del norte de Marruecos es de origen andalusí. Y gracias. Una última pregunta, y es de mi parte, y con esto acabamos. Se vertebra, como hemos comentado antes, uno de los ejes vertebradores de todas las entrevistas que ha realizado Nejmi, es la visión de Tánger y cómo se lee Tánger. En tu opinión, ¿cómo se lee Tánger a una persona que desconoce esta ciudad tan emblemática? ¿Qué visión le aporta la lectura de todos estos autores que han escrito sobre Tánger? Pues voy a ser breve porque Abdu me ha comentado que tenemos poco tiempo, por lo cual es una respuesta para media hora, para otra charla. Pues sí. Pero bueno, voy a resumir. Es que en Tánger cada uno tiene su propio, como ha comentado Luis, cada uno tiene su propia versión de Tánger. Hay unos ven que Tánger es una ciudad, digamos, literaria por excelencia. Hay otros ven como Tánger es una ciudad moderna ahora con los cambios que el nuevo puerto y tal, y hay otros que hace poco estuve en Tánger y hay otros dicen que no quiero que esta ciudad sea una gran ciudad, porque cuando hay más, o sea, cuando la población, la ciudad como Casablanca, las grandes ciudades, hay más crímenes, hay más violencia, hay más delincuencia y tal, y ya no quiero este Tánger. O sea, cada uno desde su punto de vista ve Tánger. Bueno, simplemente recordaros, mencionar que para el que desee adquirir el libro hay unos cuantos ejemplares aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por venir y bueno, pues damos por concluida la charla. Bueno, muchas gracias a todos. Como lo que estamos haciendo, os vamos a entregar las medallas, los diplomas, porque tenemos medallas también en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, los entregamos siempre en nuestra reunión anual. Este año va a ser el 17 de este mes en Casa Árabe. Así que, por favor. Muchas gracias. Todo. Vale, luego una foto.